Esto es Todo más Todo, el podcast. Porque estaba como lenta. Bueno, estamos recibiendo la señal desde el estudio 1 de Venevisión, perdón, de Telemundo. Esto es Todo más Todo con Jesús y Daniel, así que sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo y por supuesto... La perra y el otro están colados. Perdón. ¡Ay! ¡Ay! Se te salió. Jesús, deja de estar diciendo eso que nos van a dejar colgar y se va esa gente de Venenoso. aquí. Venenoso. Sí. Entonces, sean Colgadas todos van a bien. quedar ustedes si no me toman en cuenta, ridículas. Ese depósito ya está hecho. Así que usted tiene que trabajar. Uf, Así es. Bueno, nada. O sea, cállese perra. Sean todos bienvenidos a este Todo más Todo, este capítulo de Miss Grand International. Vamos a hablar de todo lo que ha transcurrido durante lo que va de competencia en esta edición 2023 y las 68 candidatas, porque antes decía que era 70 si mal no recuerdo, ahora son 68, pero bueno, ya ese cuento se lo echaremos más adelante. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Invitados. nuestros compañeros, A nuestros porque ellos compañeros, forman parte sí. de nuestro equipo. Así es, Exactamente. Bienvenido, Ronald. ¿Cómo así es. estás? Yo estoy muy bien, la verdad que lo que me gusta del Miss Grand es que esas mujeres hacen tantos eventos uno tras otro, que como que uno cambia a la que le gusta, o hay una que le gusta en una salida y después le gustó en otra, entonces es entretenido, Justo, es justo entretenido. eso vamos a hablar en un rato porque precisamente si algo me gusta del Miss Grand es los múltiples eventos y que nos tienen las redes sociales abarrotadas de información, de fotos, de videos. Lo que nos encanta a Total. nosotros para poder crear contenido. Es verdad. Y para Nani, poder ¿cómo opinar estás con un tú, poquito más de chica? criterio. Nani, ay, ¿tanto aquí, tiempo? mira, agobiada de tanta información del Miss Grand y uno no termina de decidirse de cuál de esas mujeres va a ganar. Todas son bellísimas y lo están dando como el programa. Todo más todo. No seas Sí hipócrita, me no gusta. todas. No seas hipócrita, no todas. Bueno, Bueno, pero ella es canina y acuérdate que a la canina se le puede, se le puede perdonar. ay, Y bueno, chicos, ya sí, va. Este no es el programa de chistes malos. Por favor, retira el comentario. Edítenlo. no, mi amor. Sin más preámbulos, le damos inicio a este capítulo de Todo más Todo. Así es. Iniciamos, Vamos a iniciar con las que se exacto, retiraron. Con las que se retiraron. exacto. Sí, Sí, Portugal se retiró de la competencia porque según lo que dicen en redes sociales, a mí no me consta porque yo no le escuché a ella hablar, que se retiró porque estaba agobiadita, porque extrañaba a su familia, porque Mm. le hacía falta el desayunito de la mamá, le hacía falta los Oh. mimos del papá. Qué ridículo, es tan grande. Esa niña no sabía dónde iba. Eso es lo que pasa, que esto es fallo de las organizaciones porque tienen que preparar a las niñas y decirle, mira, amigo, usted va a estar un mes por allá levantándose a las 3 de la mañana y acostándose a la 1. Tienen que prepararlas ya psicológicamente. De hecho, sé de muy buena fuente que candidatas latinas poco a poco se iban habituando a este tipo de horario para que ellas ya cuando llegaran allá no los agarraran de sorpresa y les medían como que el tiempo para que ellas se fueran ya mentalizando de todo el proceso que iban a vivir en Vietnam. A mí lo que me da risa es que ella creía que eso era un campamento vacacional. Ella se creía que era un Ay, plan pero bueno, vacacional y Nani. que iba a no sé qué cosa. Pero no, bueno, y aunque parezca mentira, pues quizás eso, el que le hayan dado la responsabilidad a una chica que por ahí, si es cierto, ese rumor no estaba del todo preparada, le quitó la oportunidad a otra que quizás lo hubiese mm, estado haciendo mejor en este momento ahí. Sí, sí. sin duda alguna, sin duda. Exactamente. También hubo otra Pero que bueno, abandonó la competencia, pero fue por luto, Sri Lanka. Parece que un familiar murió, falleció y se tuvo que ir a su país. En estas circunstancias, también no es la primera vez que sucede Mm. algo así en un concurso de belleza. Incluso en el Miss Venezuela, recuerdo
no recuerdo qué año fue, que la candidata, la de pedir permiso, pedir perdón. Ah, exacto. El papá se le había muerto, creo que esa misma noche, y bueno, cosas que suceden en el caso de ella, dijo, bueno, el show tiene que continuar, yo voy a terminar lo que comencé, y Exacto. Sí. pues, En el Y caso también de Tulia Alemán, que fue primera finalista del Miss Grand International, que le asesinaron al padre unos 2 días antes de la noche final y ella hizo su concurso y quedó de primera finalista. Cabe destacar también de que todas las personas no son iguales, no todas las es personas verdad. llevamos la misma exactamente, entereza Claro. y, bueno, es respetable todos y cada una de las decisiones que se tomen en cada momento. Y bueno, nada, mi sentido pésame para los familiares. Yo sé que no lo vas a ver, pero desde aquí le enviamos el sentido pésame a esta chica. No, y aunque parezca mentira, es como una decisión muy personal. Aquí en España, Sí. cuando el papá de la futbolista esa que se murió antes de la final de la Copa del Mundo, hubo mucho revuelo que porque la organización le ocultó la información para que ella jugara la final. Entonces, a veces eso, sentirte con un equipo de gente que te respalda para que no solamente te dé la noticia, sino también te dé las herramientas para, ¿te quieres quedar? ¿Quieres volverte? ¿O es tu momento de decidir, pero también es tu momento quizás de brillar? Porque mira, tú ya se quedó y donde llegó. Sí, exactamente. o sea, bueno, hay chicas como estaban comentando, sí ha ocurrido en otras oportunidades. Y bueno, siempre lo que pasa, que hacen es que le dedican la participación a esa persona fallecida y bueno, es válido. Pero como comenta el compañero, o sea, se respeta también la decisión que tomó la niña. Sí, Por sin duda, supuesto que se sí. respeta. Entonces Pero hubo bueno, chicas que se retiraron de la competencia por diversas razones, pero también hubo chicas que durante estos días se han desmayado, como por ejemplo la candidata de Honduras, que luego de uno de los eventos se desmayó y fue socorrida por el equipo del Migrant International, no pudo salir a escenario a tiempo y pues esto pasa cuando, no sé exactamente qué pasó, pero esto mayormente pasa cuando hay dietas estrictas, Mm. cuando los horarios los tienen cambiado en el caso de ellas que vienen de Latinoamérica. Son diversos factores. Y bueno, como le estrés, ocurrió la a Diana presión, Silva, como le ocurrió a Diana Silva en el Miss Tierra. Entonces, este tipo de cosas tampoco son muy buenas. Hay que cuidar sobre todo la la salud. salud. Así es. Lo más importante, lo que tiene que prevalecer ante todo esto es la salud. No se puede dejar de lado en ningún momento la alimentación. Yo sé que Simplemente por una corona, no. Tampoco así. no, la vida es lo primero. Así No, y ahí es donde que, se evidencia que es una responsabilidad grande, o sea, no solamente aprender a comunicarte y ni aprender a peinarte, ni a vestirte, ni llevar las maletas llenas de cosas espectaculares. Es también ser capaz exacto. de, durante esos días de concentración, Ay, mm, no, por eso es que yo siempre en mi descansar. cena, a las 10 de la noche, me como mi pasta o sea, mi espagueti con carne molida y plátano frito, porque yo no paso hambre por una corona. Jamás, jamás. Y Pero eres siempre una tengo lo que es cerda la cuerpa y la comiendo. rostra. Pero eres una cerda comiendo. ¿Quién a las 10 de la noche se va a comer semejante plato? Debe La tener No, pesadillas perra, ya tiene después, mientras hace hambre. la digestión. total. Sí, va a tener Claro. Sí, sí, pesadilla. Va a soñar con total. perros. No, mami, uno tiene que alimentarse bien y después de eso el postre. ¿Qué tú Ah, crees? postre también. Y postre de paso, de De paso. paso, de Mm. paso. Una Mira, torta tres leches, una cosa otro de así. los chismes que hubo por ahí y que causó revuelo es que la Miss Grand España usó en la imposición de bandas, ¿fue la imposición de bandas? Sí, creo que fue la imposición de bandas, Sí. un Ujú, vestido ujú. negro que se asemejaba en cuanto a estructura Mm. al que usó la venezolana Bárbara Palacios en el Miss Universo y con el cual se coronó Miss Universo, e incluso llevaba una especie de libélula que también es icónica en Bárbara Ujú. Palacio en la parte de los senos. De hecho, el vestido lo realizó un diseñador venezolano, Una diseñadora. una diseñadora venezolana radicada en España. Entonces, eso causó mucho revuelo, muchos dimes y diretes, si se parece, si se inspiró, no se inspiró. La organización a mí me respondió de que no hubo inspiración tal, pero cuando tú ves la estructura y ves ambos, hubo demasiada coincidencia. Lo que sí es cierto es que Bárbara Palacio agradeció el gesto. Y eso sí lo aplaudieron. A ver, a mí me Exacto. parece que
que los vestidos se parezcan, porque a veces las estructuras, también es una estructura simple, no es una cosa simétrica Exacto, demasiado. básica, por decirlo así. Pero Exacto. la libélula, ya el que la libélula sea el detalle que va ahí, Y ya yo justo no, ahí, ahí no me lo creo. y Ahí justo ya no me lo ahí creo. es como, Ya no me lo creo. Ahí ya no me lo creo. Pero yo no veo ningún problema en hacerle un guiño a lo no, que yo sea Pero no y estoy, ya. acéptalo desde el ya principio, va, yo no estoy acéptalo de desde el acuerdo, principio. yo estoy a favor, ok, perfecto, Sí, pero me sí, lo sí, vas a claro. negar, pero me lo vas a negar, acéptalo y di sí, nos inspiramos en una Bueno, tan icónica como esta, no me ¿Y vayas a, qué y qué hay de malo? no me vengas a exacto. llenar la cara de Bueno, de hecho, de no quiero mierda. ser venenosa, ya va, no quiero ser venenosa, pero si hubiese sido un homenaje, estuvo mejor que el de la otra niña. Que no me acuerdo Me cuál. Sorry, voy, chao, que aquí va a correr sangre. porque Qué ese fuerte. vestido estuvo espectacular. Sí, eso sí. Esa Precioso. niña El Además vestido que de estaba el vestido de bellísimo, España. mi claro que España, mi sí. gran España fue bellísimo, claro que No, Y sí. y fue además que el mucho Estaba negro mejor súper que de bello. la a esta otra niña le queda niña. divino. Sí, 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 sin sí. duda. Marcó diferencia total vistiéndose de negro. Esa libélula, mira, me pareció fabuloso. Y que Se lo ve haya espectacular. repostado Jesús de Ujú. arquitecto de Mises, mira, también le hicieron como que, ¿sabes? Una reseña bonita a todo esto. Y bueno, Sí. para mí que se sienta halagada, ya está. Si la gente dice eso, mira, genial. Claro. Exactamente. Mira, otro de los Bueno, y de todas ejemplos maneras está jugando a lo que va. Lo que importa es que hable, bien, mal, lo que sea, pero lo está logrando. Y más en un Ya Eso es lo está. concurso como en el importante. Grand, que todas quieren que hablen y todas quieren ser Exacto. centro de atención y todas Ujú. quieren, es lo que el concurso, no sé, Claro. nos acostumbró. sí. Lo, Ujú. Mira, hay otro escándalo por allí y es que, bueno, dos en uno, porque es de la misma persona, Cacha, pero Chepa Candela se quedó ajá, pendeja Sí, contigo. cuenta. dos escándalos diferentes, de la misma persona, pero diferentes. Y resulta que el director de Miss Gran Colombia ha estado metido en chismes, en dimes y diretes, porque parece que las páginas filipinas estuvieron haciendo comentarios acerca de Miss Gran Colombia, a lo que él se puso de tú a tú con los fanáticos en los comentarios. Y eso obviamente trajo una cola de comentarios hacia el resto de los fanáticos. Yo lo que pienso es que los directores no deberían ser fanáticos, a lo Ay, suyo, no, enfocarse, ese es porque lo al que tuvo final que los haberse. fanáticos lo que hacen es pelear, 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 pelear. No, mami, ese es lo que te va dándose duro con el traductor Google para poder responder esas cosas. yo creo lo Porque dudo mismo. mucho que hable el idioma. Yo creo que le dio más trabajo el tener que traducir lo que le decían que lo positivo que fue para su candidata, porque su candidata no necesita que él esté metido en ningún Exacto. lugar defendiéndola, es Gracias una por mujer que está decirlo, compitiendo Ronald. súper bien y ya está. Pero es que ellos tienen, no sé Exacto. por qué, no Tienen, sé por qué Exacto. los colombianos tienen esas mañas de ponerse a pelear con los fanáticos, porque no ha pasado una vez, ni dos, ni tres, muchas, muchas. Tienen mira, control, ubíquense, tienen a, ubíquense. tienen a una excelente candidata y su director Increíble. le está cagando la participación. Fin. Exacto. Exacto. Sí, sí, sin duda es que no hay necesidad de No hay ponerse en dime necesidad, y porque direte. siempre No, va a haber Listo, no pelea hay, no hay entre necesidad. fanáticos, siempre la va a haber. Deja, César, deje que la niña haga su trabajo. Para eso usted la déjala, entrenó. déjala, déjala trabajar, déjala trabajar, Además déjala que, trabajar, por ejemplo, déjala. exactamente, además que yo no sé exactamente qué tan malo pudieron haber dicho esas plataformas filipinas, pero de 10 plataformas, a 9 le gusta Miss Colombia. Que no le hubiese Exactamente. gustado esa, al diablo. Ujú. Ignórala, bloqueala y ya está. Exactamente, Claro. Profesionalismo. exactamente, Listo, listo. O que le dé las gracias que por lo menos están hablando. Pues también. exactamente. También hay un segundo chisme del mismo director y es que creó un grupo de WhatsApp donde él y su pareja, es lo que señalan en Twitter. Por cierto, aquí tengo las capturas de pantalla de Twitter donde ellos Ay, son los Dios mío. administradores del grupo, obviamente hicieron el grupo para apoyar a su representante. Está bien. Lo que no está bien es que en el grupo se está destruyendo la moral y las buenas costumbres del resto de las candidatas latinas o aquellas candidatas fuertes a la corona. Eso sí está mal. Crear un grupo para hablar mal, tú siendo director, en vez Sí. de enfocarte en lo que tienes que estar enfocado con tu reina,
Eso sí está mal, está Ay, patético, te deja muy mal como director y como persona Y como además. persona, y como persona, Sí, porque, amigo, ya tú tienes tu edad, ¿sabes? No te sí. voy a llamar, pero ya tú tú, tienes tu edad, director de ya, Miss Gran ya. Colombia, un hombre en el que creí, y vienes a hacer esto, chico, por Dios, ya no soporto lo que están diciendo aquí. Qué Yo fuerte. creo que hay, por estos días hay tantas cosas por hacer y adicional la diferencia horaria, que entonces hace que la comunicación con la candidata sea más complicada y que él esté poniéndose todo este trabajo extra, no sé, Exacto, no hay necesidad, no hay ridículo. Y en necesidad. el mismo grupo, el mismo señor había publicado los paquetes de compra para que los fanáticos compraran, donaran el dinero para comprar likes para la candidata. Ay, Dios No entiendo, mío. yo no entiendo Que ese ojo, afán de que estar ojo, queriendo comprar lo estoy likes. criticando a él, pero no es el único director latino que hace eso. Los Bueno, asiáticos se dan con fuerza y de los Eh, latinos tengo a varios y sé quiénes son. Pero es que Ay, cuántas mujeres Así, no. pasan al top por el ¿Sabes qué like. me da miedo? A mí no me da miedo lo que están diciendo ya. A mí me da miedo esa perra de Daniel Ramos que está metida en todo. Yo, mira, Dios me libre. Patricia Ay, Poledo, le no. dicen, mira, tiene todas las cariño, mira, Nani, informaciones más oscuras. si tú quieres estar Qué enterada de miedo. todo, créese un Twitter, Nani. Y usted se mete a Twitter y ahí va a tener todo el chisme de todo lo que ocurre, de todo. Ay, no. Pero usted es más fuerte. Usted tiene una vida, señorita. Ay, ¿usted tiene Sí, una vida o está sí, sí. comprando? Sí la tengo, sí la tengo, sí la tengo. Pero me Mm, da tiempo para todo, me da tiempo para hacer todo. a Ujú. ver. Pero Mira, bueno, en fin, yo creo, qué les ha parecido este Miss Grand International en comparación a lo que fue el año pasado? ¿Cómo lo ven hasta ahora, Ronald? A mí me está gustando. Me gusta que los eventos tienen como identidad diferente, como que unos a la luz del día, otro fue un poquito más ceremonial, tipo en un lugar más donde tenían que estar entre comillas más recatadas, que por ahí también se habló del ujú. código de vestimenta especial que les exigieron, de nada de transparencias y demás. Y el otro fue ujú, más lo que está acostumbrado el Miss Grand, que sea show y gritos. Así Sí. que me gusta, me gusta. Lo que pasa es que siento que es un grupo muy grande, pero siempre se destacan las mismas. Bueno, aunque yo siento que las páginas, a ver, eso a veces a mí me decepciona un poco. Mm, siempre las mismas. Y hay candidatas que para mí han subido muchísimo y que yo no las veo en ningún top. Te voy a poner Mm. Nigeria, Angola. exacto. Nigeria, Increíble, Angola. esas dos negras africanas son ¡Wow! increíbles. Nigeria Nigeria, es una Angola y cajita de Bonaire. sorpresas. Nigeria es una Y cajita de Bonaire, sorpresas. Bonaire es preciosa. Esa niña es Bellísima. preciosísima. Sí. O sea, La checa me sorprendió muchísimo Uy, la hoy. chica es espectacular. La chica puede ir a mis International luego si quieren. No sé. Me Total. parece que tiene Sí. ese rostro de Pero bueno, mexicana. ahorita hablamos de eso. En cuanto a lo que ha ido, en lo que se ha ido desarrollando el Big Bang International, me parece que, como siempre, han habido cuidando detalles, todas las cosas. Ujú. Por ejemplo, el evento de hoy, que ese sí le he prestado muchísimo más atención a los anteriores, las tomas aéreas con esos globos espectaculares, me pareció, wow, divino. total. Yo, yo nada más le criticaría, ni siquiera le criticaría, solo por mejorar, por decirlo así, al público. Si por colocaron sillas, hubiesen puesto de estos paraguas que son así para que la gente no estuviera con su paraguas así y esa gente se estaba muriendo de Claro. calor. Normal. Bueno, Están Jesús, yo no lo critico. ¿Sabes por qué? en un Porque país. el mismo universo no nos da esto. Entonces, nos toca bueno. aguantarnos el pico. No, chico, pero una cosa como para mejorar. Ah, No, no es bueno, por claro, criticar, sí, sino sí, como sí, sí, sí. Ok. yo hubiese hecho Sí. Sí, esto, sí, sí, sí. ¿sabes? O unos toldos, unas cosas así. Pero bueno, precioso, me encantaron las Ay, tomas no. espectaculares. ¿Sabes A qué mí sí pasa? me ha encantado porque año a año yo veo que el Migran se va renovando y nunca decepciona, sino que cada vez está mejor. Y eso me Sí, a mí me encanta. gusta mucho. Pero A una mí me gusta cosa, mucho que tengan, que de verdad las muchachas vayan y vivan una experiencia genial y en distintos lugares y hagan distintas cosas, porque es verdad que la noche final va a sí, ganar una sola y al menos que tengan foticos de todo, pero la pero idea lo es que que todas sea. disfruten, total. Sí. Pero una cosa yo sí tengo que criticarle, porque si el Migran International pasa un cronograma, el Migran International y todos los eventos internacionales
pasa un cronograma de actividades y de requisitos, se tienen que llevar tal y tal vestido para los eventos que van a haber en la noche. ¿Por qué cuando ya están todas las chicas allá le dicen no pueden salir con Sí, descotes en eso. la espalda, ni en el pecho? ¿Por qué no pueden salir con transparencia? ¿Por qué no puede, o sea, por qué van a esperar cuando todas las niñas están allá, están los nervios a flor de piel, está todo planificado, está todo, porque todas las organizaciones, por lo menos las que yo conozco, planifican todas y cada una de las salidas de las chicas, ¿sabes? Entonces, ¿por qué estando allá vas a dar Cambia. este vuelco de información? O sea, Porque la ahí mayoría, la la cagaron. mayoría de las candidatas llevan cosas descotadas y cómo tú me vas a exigir a último momento un vestido Exacto. cerrado cuando no lo tengo. O Mm, sea, ¿Y Sí. qué es la identidad del Miss Grand? Que pasara eso en el Miss Mundo y una mujer no llevara un traje así exactamente, de lo creo. madrina de más, bodas, exacto, te lo exacto, más creo, porque ese traje rescatadito. de madrinas de modas van más, de boda van más al Miss Mundo, pero en el Miss Grand todas Claro. quieren escote Mira, y show. si algo el Sí, Migrant ha tenido exacto. distinto a los diferentes años que este año nos está dando más contenido en redes sociales. Increíblemente, cómo están poniendo esas niñas dándole visibilidad a Y todas. así, E así. instantáneamente nos están dando contenido a nosotros que somos creadores y que replicamos esas informaciones. Y eso me encanta. El evento del Sí. Fashion Show no solamente nos dejó unas tomas increíbles, sino que le va a dejar un currículum a esas niñas, ganes o pierdas, para tu carrera, si quieres ser modelo, para que lo muestres, porque no solamente va a ser un fashion show, sino dos, falta uno más. Entonces eso también es importante. Ahora yo tengo una Exacto. duda. Es, en el aspecto de logística, ¿es solo crédito del Miss Grand o también es crédito de la gente en Vietnam que organiza el evento? Porque yo recuerdo que el Miss De Universo ambos, en Vietnam también fue súper bueno. de Y ambos, también porque esas el mujeres la año pusieron a hacer muchas pasado, cosas. ¿Sabes que se lo toma muy en serio? sí, sí, el año Sí. pasado el Miss Grand International estuvo organizado por el Miss Grand International y por el director local, Iván Gunawan. Incluso le dieron un premio por Ujú. ayudar a organizar todo lo que se hizo. Y este año están de la mano del Miss Grand Vietnam también. Entonces, bien. Claro, me imagino que la Bien. organización internacional tendrá sus exigencias para que el país Claro. acoja el tema, el certamen como tal y le dice, mira, yo quiero un tal y tal cosa, ¿sabes? Que se lleve tal, le da unos lineamientos y ellos, pero a mí me parece que la edición del año pasado fue una cosa espectacular. Esta se está desarrollando bastante bien, bastante, y espero que poco a poco nos vayan soltando así, ¿sabes? Nos vayan sorprendiendo un poquitico más. Chicos, Yo sí creo. candidatas que ustedes o que no las ven en el panorama y que a ustedes les gusta, por ejemplo. Candidatas con mucha actitud. Romanía me ha Ujú. sorprendido Total, gratamente. A pesar de que lleva unos 3 metros de tacones, los taconazos, como lo unos viste tres hoy. metros de tacones, a pesar de eso, la mujer me ha sorprendido. Sí, La mujer tiene Claro. Si actitud. Denise, si Denise tiene algo, es actitud. sí, Sí, claro que sí. total. Confianza en sí Angola, misma. Angola, Angola, Nigeria. Uf, Nigeria. Nigeria. morenazas. La que Ambas. salió hoy de primero, ¿cuál era? Angola, Angola. Angola, sí, Angola fue la primera vez. Pelo rapado, Angola. Exacto, sí, sí, pero es que tampoco salieron en orden, porque Perú salió No, de no, las no primeras, salieron en así que, orden, pero la primera que salió fue Angola, porque yo vale. ahorita estaba Ella me editando el encanta. video, de hecho lo tengo por Haití, aquí anotado todo. Haití, Haití me Haití, Ay, qué encanta. uf, guapísima. ¿sabes qué? Haití cuando participó en Reina Hispanoamericana, yo tenía alta expectativa con ella cuando fuera al Miss Grand International. Yo decía, esta niña va a ser fabulosa. Los primeros días de concentración a mí no me gustó, pero hoy esa niña despertó. Permiso. Total, total. Me gustó mucho Haití, me Para gustó. mí que este año va a ganar la que menos piensas. Esa niña no va a entrar en top de ningún misólogo ni nada, sino que Pues va a ser miren, yo toda la una tengo en el sorpresa. radar. Ujú. Yo la tengo en el radar. Me encantó hoy, para mí, si yo hubiese elegido la ganadora hoy, coronaría checa. A República Checa, Ujú. fabulosa. Y Sí, iba A como la pez en el checa. agua. Ella iba como una top model y punto. Me Sí, encantó Guatemala. Guatemala, Que yo también dije, la sí, tengo. "Uy, está ¿quién es También la tengo esta? dentro de mis Bellísima, favoritas. También la tengo dentro de mis fabulosa. Se veía favoritas. A mí muy me está bella pasando Rachel.
con Brasil, que era como que antes me gustaba más y hay días como que no me gusta tanto, aunque me Me parece que es pasó, espectacular. No, a pero mí me me pasa pasa al que contrario, como a mí que no yo me digo, gustaba y ahora es que me está gustando. Bueno. no, a mí me pasa al contrario, que ¿A quién, no a sé, quién coronaría en el día de hoy? Por ejemplo, para mí, la Miss, yo la checa. para mí la que yo veo día a día, Miss de pies a cabeza, en su comportamiento, en belleza, en todo, Indonesia. Sí, Eh, Indonesia es espectacular. Mira, yo vi A un mí me video de los gustó, pero no me ensayos, mata. yo vi un video de los ensayos, estaban todas en zapatos deportivos y República Checa intacta, en tacones, regia de punta en blanco, modo Sí, siempre. La Amo. checa, pues mira, a mí, yo La hoy checa no, coronaría a la checa. Indonesia. Indonesia. Ah, Indonesia. vale, Indonesia. La checa tiene eso, pero ¿sabes qué pasa con las checas? Que cuando Dime. llegan a la ronda de preguntas, no llegan a más. Entonces no Ujú. sabría cómo sería ella. Entonces habría que ya, esperar. exacto. Sí, Año a bueno, año exacto. siempre pasa algo con las checas. Siempre Y pasa son algo con la tan República bellas, Checa. Sí, exacto. son espectaculares. Pero bueno, a mí, por ejemplo, la checa me encantó. Bonaire, me pareció wow. Rostro bellísimo. Francia se vio bonita. Canadá me gustó Canadá es muy Haití. guapa. Me gustaron varias que yo Canadá dije, tiene uy, mucha mira, fuerza, ¿oíste? Canadá, Gana- espectacular. mira, y la Filipa me gusta mucho. A mí me gusta porque es diferente. Nunca habíamos visto como una filipina con esos rasgos y Con con esa esos rasgos actitud totalmente distinta. distintos. Ujú. Se ve más Entonces, Ajá, como que, latina. exacto. claro, es como que uno Me ve, gusta ¿de mucho verdad la ella es Filipa. filipina? Sí, sí, sí. Sí, me gusta Sí. mucho. Y yo no le Y quitaría el ojo a Estados a las Unidos, latinas, porque Estados Unidos tiene algo a también las ahí latinas, interesante. ¿cómo las ven? Me encanta la actitud de Panamá. Me Sí. encanta. Si ella Panamá tiene algo es es actitud. demasiado arrolladora, chamo. O sea, Panamá siempre Total, tiene en el total, acting. O sea, no es que ella está así, espera la cámara, total, no, ella siempre está atenta a Está, la cámara. Ella siempre está atenta a total. todo. Ella eh, siempre está en la actitud, Sí. en la cosa. Me encanta. disfrutándolo. De quien Claro. esperaba más era de Costa Rica. Para mí Costa Rica fue así. Ay, pero Esperaba a mí mucho. sí me gustó. A mí sí me gustó bastante su actitud, me gustó ese contoneo y esa de la pareja. Pero bueno, también el vestido quizás no le permitió para más, pero a mí me gustó bastante la Mira, hay Kristen. una candidata que nadie ve o que yo no la he visto en ningún lado y yo la puse en mi top hoy como una de las mejores y es El Salvador. Esa niña camina como una gacela. A mí me gusta más El ¡Wow! Salvador, la verdad, Sí. que Panamá. Aunque Panamá Estira tiene mucha las actitud, pero me gusta más El piernas de Salvador. una manera, una Bien gacela. linda, sí, me encantó su caminar Sí. de El Salvador, sí. No me disgustó Venezuela, pero no fue de las mejores hoy. Yo Colombia la vi me diva. gusta, Mm. Yo la vi Yo la diva. vi, A mí me gustó Venezuela. La vi como diva, con sí, esos pero lentes no tipo. sé, creo que hubo mejores. sí. Colombia me gusta, pero ay, ya la veo muy A mí, boba sexy. Me a mí me encanta, es gustó bonita y Colombia hoy todo, por pero eso. A mí me Porque hoy gustó con ese Colombia color lila porque le y con bajó esas a reglas, esas tonalidades exacto. fuertes. Se Como vio con más ese color exacto. fresca. y se vea fresca la palabra. Mm. Hoy Y a mí me sigue controló, gustando mucho exacto. Países Bajos. Netherlands me encanta, de verdad. Netherlands. Sí, A mí ella me Mm. gusta Mira, mucho. Netherlands está bella. subiendo de una manera que por cierto he Sí, visto sí, varios hot picks hoy, sí, que sí, sí, Netherlands sí. subió de una manera, y aquí lo predijimos, o Sí, sí, no, ella Mm. tuvo excelente entrevista con aquí ustedes, lo yo la vi. dijimos, Súper Netherlands va a linda. ser Súper, el súper. batacazo por Sí, 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 Europa. ya Sí. estamos. Sí. Alemania se vio bonita también, me gustó. También la tuve dentro de mis favoritas Alemania, me encanta. Total, me Perú es encantó guapa su, Mm. sí. también. Perú es guapa y lo viene Perú, haciendo Perú es regularmente sí, bella. bastante bien. Mm. Perú es bella y lo está dando todo mastada. Yo Bueno, pensé que Sí. Vietnam le iba a dar más, porque tenía como con qué yo le veía mucho show, adicional era anfitriona, pero hay como tantas asiáticas Me buenas como faltó. Indonesia, Tailandia, que están como borrando un poquito del Tailandia me camino a bajó. Vietnam. ¿qué? Tailandia no me gustó. Ay, a mí sí me gusta. A mí me gusta A mí Tailandia. no Myanmar me sé, la vi así como, encanta. Myanmar Yo creo que este también. año la corona se puede quedar en continente asiático, no sé, Sí, porque es que hay muchas sí, fuertes allí. lo que dice Nani es cierto. Para mí se va para continente asiático. Sí, sí, Asia. Sí. Sí, Están sí, muy sí me fuertes, gusta. están las veo muy yo preparadas, muy bueno, bellas, no sé, bien si se va por producidas. allá, si se va por allá, no me disgustaría que coronaran a las Filipas. No, yo Indonesia. Mm. Bueno, Yo también, Indonesia, también, pero, o Indonesia, Myanmar me ¿verdad, gusta Nani? también. Sí, Indonesia, pero, sí, Indonesia o Indo- es Myanmar la que me también linda. encanta. pero Indonesia tiene corona, ¿no? Indonesia tiene Ya. una corona, sí. Ese es el Pero punto. yo no creo que Nagua vaya a repetir. No sé. No Todavía sé. no está Y, listo para y repetir.
No Y sé, no creo. la candidata de Puerto Rico, ¿qué les parece? Ay, Hoy no me ya va. hoy no me gustó, pero ella A ver, es demasiada, ella es Me demasiada. ella es increíble, encanta, pero no Y el entiendo por color qué de no termina de dar cabello, ese wow. Sí, a mí me pero encanta Estados Unidos. el, Me para parece mí guau. la mejor fue hoy. Esas caderas iban para allá, para acá, para allá, para acá. Me Una cosa, parece pero de guau. locos. sí. Guau, guau, me encanta. Me encanta esa niña. Sí, yo no sé cómo ella no ganó el Miss Puerto Rico, no sé qué año participó, pero de Bueno, Sin verdad que ese duda, año me bueno, espectacular. mis parece niños, divina, espectacular. llegamos al final de esto. Bueno, ¿Quién dijo que bueno? yo, La ¿Por perra. qué? ¿Ya te quieres ir? bueno, Tu contrato dice que es 1 hora de grabación y llevamos media, cariño. no, ya yo estoy aquí, ya con la lengua afuera, tengo sed. Y usted tan habla, que habla, que habla, que habla, que habla. ¿Y Entonces ya basta, por ya. qué no te pones tu plato de beber agua ahí al lado? Ay, Porque no no, puedes porque sacar no la tiene lengua. modales, no tiene educación, no ustedes que ve cómo estás tú y lambiendo como una loca. Basta. Pero antes de irnos, a ver, para que la gente interactúe cuando subas el video. Algo controversial. ¿Quién creen ustedes que va a ser? ¿O el tocuyo o algo así? Bueno, no sé, que lo diga el público más bien. Que lo diga el Sí, que nos diga el Bien. público. público quién va a Que ser lo el diga el tocuyo. Que nos público. Y diga en el el público, a próximo ver. video lo decimos Lo, nosotros. Ay, exactamente, Exacto, vale. ¿Quién creen que va a ser Vale. el tocuyo? exacto. ese episodio va a estar candente. Por lo general, en el Migram pocas veces se dan tocuyos, Sí. porque las favoritas casi siempre Siempre clasifican. clasifica. Pero bueno, Sí. vamos a hacer una cosa. El público que lo diga, nosotros leemos las que más se repiten del público y lo Bien. continuamos nosotros. Vale, vale, en Ok. el próximo capítulo. Bueno, recuerden seguirnos en Spotify como Todo Más Todo, acá en YouTube, por supuesto, suscribirse, seguir a Jesús, @el observador de Mise, @soy Daniel Ramos, Ujú. @Ronald Duque creo que es, Exactamente, sí. y @Nani la perra misóloga en Instagram, y La no se perra. pierdan el próximo capítulo de Todo Más Todo, y chao, chao. Chao, guau. Chao. Chao. Tienes que ladrar, perrita. Ay, se me olvida. Pero ladra. Ladra Estás pues. aquí, Guau. Guau.